Muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Brian. Bien. Yo creo que los demás compañeros se nos van a ir uniendo dentro de unos instantes. Vamos a guardar a que los demás estén disponibles también. Ok. am, Vamos a continuar entonces con nuestros avances de la clase anterior, donde habíamos empezado a ver el tema de modelos de lenguaje. Esto está vinculado a todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, donde lo que nosotros buscamos hacer es que las máquinas puedan comprender el lenguaje de las personas. Entonces, uno de los principales desafíos que nosotros tenemos en este contexto, y que lo habíamos mencionado en clases anteriores, era cómo podemos construir modelos que tengan esta capacidad de poder interpretar, comprender el lenguaje de las personas. Entonces, en realidad hay una variedad de modelos que nosotros podemos emplear para tales propósitos. Entonces, en todo este contexto, las redes recurrentes se han estado perfilando como los modelos de facto en todo lo que tiene que ver con aplicaciones afines a series de tiempo. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que los textos y también el lenguaje hablado se constituyen en series de tiempo, ¿sí? Lo que significa de que nosotros tenemos que elegir modelos predictivos que tengan la capacidad de poder capturar detalles que se presentan en la forma de series de tiempo, tales como aquellos que nosotros podemos tener en, por ejemplo, secuencias de texto y también, pues, información que está presentada en la forma de una señal de audio, ¿no? Y hay una variedad de métodos que nosotros podemos emplear para poder extraer información, ¿no? A partir de ellos. Sin embargo, algo que nosotros habíamos mencionado también en la clase anterior y algo que vamos a estar abordando más adelante, es que hay un grupo de modelos que se conocen como transformers, que están empezando a marcar lo que es el estado del arte que vamos a tener en próximos años. Estos modelos transformer están empezando a demostrar una capacidad predictiva muy relevante en lo que es redes recurrentes y también redes convolucionales. Entonces, aún se están investigando, se están realizando investigaciones en torno al potencial de los modelos tipo transformer en el ámbito de lo que es NLP y también visión por computadora, que son aplicaciones que anteriormente hemos estado abordando también, pero que más adelante vamos a volver a ver, pero ya desde la perspectiva de una serie de modelos misceláneos que vamos a estar abordando. Entonces, en todo este contexto y centrándonos específicamente en lo que es el procesamiento de textos, el procesamiento de textos es, por ejemplo, un área afín al procesamiento del lenguaje natural, porque ahí nosotros tenemos lo que es textos, pero también tenemos speech recognition, que es el reconocimiento del habla de las personas, donde se utilizan ya otros métodos un poco más específicos. Pero en el caso particular del procesamiento de textos, uno de los primeros pasos que nosotros debemos seguir para poder extraer información textual es realizar un procesamiento de las palabras que están en un texto determinado. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta, chicos, es que los modelos de predicción, los modelos recurrentes que nosotros típicamente utilizaríamos para, para trabajar con series de tiempo, no entienden en realidad el lenguaje natural, las palabras que nosotros utilizamos, pero sí entienden valores numéricos.
Entonces, tiene que haber un método que nos permita ir de una representación textual basada en palabras o en documentos a una representación numérica, en este caso a una representación vectorial de los valores que queremos representar o de los textos que queremos eh, convertir, ¿no? Entonces, en todo este contexto tenemos una variedad de métodos que nos permiten realizar una transformación de palabras o caracteres a vectores, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, nuestro texto lo tenemos que convertir primeramente a una representación vectorial para que esto pueda ser posteriormente alimentado a un modelo predictivo y a partir de ello podamos realizar una serie de operaciones. Ya hemos visto con anterioridad cuál es la alternativa más simple que podemos emplear o utilizar para representar textos como vectores. Entonces, hasta el momento, ¿cómo hemos venido representando las palabras y los caracteres, chicos? ¿Cómo hemos estado convirtiendo palabras y caracteres a vectores? ¿Qué tipo de representación ya hemos visto? One hot, Inge. Correcto. Hasta el momento solamente hemos trabajado con OneHot, que consiste en asignar, ¿no es cierto?, el valor de 1 al elemento que le corresponde a la posición del vocabulario. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vocabulario con las palabras casa, vehículo y calle, supongamos que tenemos esas 3 palabras en nuestro repertorio, entonces nuestro vocabulario ha de estar compuesto por solamente esas 3 palabras. La palabra casa, vehículo y, bueno, dije algo más, se me fue. Entonces, solamente esas 3 palabras van a formar parte de nuestro repertorio, de nuestro vocabulario. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos representar la palabra casa, lo podemos hacer a través de OneHot de la siguiente manera. Tendríamos que crearnos un vector que tenga los valores 0, 1, 0, donde el primer 0 le corresponde, por ejemplo, a automóvil, y el segundo le corresponde a casa. Pero si queremos representar automóvil, entonces tendría que ser 1, 0, 0. El 1 siempre va en la posición de la palabra que le corresponde al vocabulario que estamos tratando de representar. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la forma más sencilla que nosotros podemos utilizar para representar textos, ¿sí? Pero esta representación adolece de varios problemas. Y uno de los principales problemas que nosotros podemos mencionar es que básicamente estamos tirando a la basura una gran parte de la memoria de nuestro computador, ¿no es cierto? Porque solamente un elemento va a ser igual a 1, todo lo demás es igual a 0. Entonces, supongamos, por ejemplo, de que nosotros tenemos un vocabulario de palabras muy grande, de millones de palabras. Entonces, si nosotros queremos hacer uso de OneHot para representar una de estas palabras que están en el vocabulario, solamente una de ellas va a ser igual a 1, pero en el vector OneHot voy a tener 999.999 que tienen el valor de 0. Entonces, ese es un gasto de los recursos computacionales, un gasto innecesario. ¿Ok? Bien. Entonces, el principal desafío que nosotros nos planteamos acá es, por una parte, cómo podemos reducir el consumo de la memoria, ¿no? Necesitamos tener vectores que sean más pequeños, que no tengan la misma longitud de todo nuestro vocabulario de palabras, porque eso no es eficiente. Y por otro lado, cómo podemos crear representaciones de vectores que podamos además medirlas, porque hay palabras que por su naturaleza semántica están más próximas una a otra. Por ejemplo, si yo hablo de Java y C#, refiriéndome, por ejemplo, al contexto de tecnología, ¿no es cierto? Entonces, Java y C#
son más relacionados uno con el otro que, por ejemplo, qué sé yo, anatomía o fisiología, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero encontrar también una forma en la cual yo pueda, pues, capturar este tipo de relaciones que existen entre las palabras, ¿sí? Entonces, para lograr ambos propósitos, nosotros tenemos una serie de métodos que nos permiten obtener embeddings de palabras. Los embeddings son vectores de números reales que representan una palabra o inclusive un documento dentro de un contexto determinado. ¿Ok? Y hay una variedad de métodos que nosotros podemos utilizar para representar palabras, para convertirlas en valores numéricos. Entonces, vamos a pasar ahora a concentrarnos en los diversos métodos que nos permiten lograr este propósito. Entonces, en lo que ya hemos estado viendo hasta ahora, ya hemos visto las características de los modelos recurrentes que se utilizan para la predicción. ¿Ok? Ya hemos visto cómo funciona una red RNN, una red LSTM, una red GRU, cuáles son los elementos que las integran. Y de hecho ustedes ya tienen ahí algunos ejercicios que los tienen que ir desarrollando con vías a la siguiente práctica que vamos a tener. Vamos a pasar ahora a enfocarnos en el tema de Word Embeddings. Y más adelante en este tema vamos a hablar acerca de la arquitectura Transformer. Eso es algo que está reservado para el final de esta unidad, porque hay otras cositas más en el ámbito de modelos misceláneos que vamos a estar viendo específicamente en esa parte. Entonces, dentro de lo que son los Word Embeddings, tenemos una variedad de métodos que podemos emplear, ¿no? Para convertir palabras y textos en general en vectores. Uno de los métodos más populares que ha sido originalmente propuesto por Google es el método llamado Word2Vec, del cual ya estuvimos hablando un poquito en clases anteriores, pero bueno, vamos a retomar porque inclusive vamos a pasar ya a ver cuáles son las diversas variantes de Word2Vec y qué es lo que nos permite hacer. Bien, Word2Vec es acrónimo de palabra a vector, ¿sí? Su nombre mismo lo indica de esa manera. Entonces, Word2Vec en realidad es un conjunto de varios modelos que nos permiten representar palabras en la forma de vectores. Conviene destacar de que hay variantes de Word2Vec que nos permiten también convertir documentos completos a vectores. Por ejemplo, ahí tenemos una serie de modelos afines a Word2Vec que se conocen como Doc2Vec, ¿no? En lugar de ser palabra, ahora es documento. Pero tenemos también otra variante interesante que se conoce como Shape2Vec, ¿no? Entonces, forma geométrica a vector. Este tipo de modelos lo que hacen es convertir representaciones complejas de, por ejemplo, una forma tridimensional que tiene varias coordenadas a un vector, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta familia existen varios modelos, pero nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en Word2Vec. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que podemos decir de este método es que en realidad es una gama de modelos que se utilizan. Tenemos dos tipos de modelos que podemos emplear para inferir el contexto de una palabra. Entonces, lo que hace Word2Vec es convertir palabras a vectores, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran estas palabras, ¿sí? A través de Word2Vec, nosotros podemos tener un grupo de palabras, podemos evaluar, por ejemplo, una ventana de palabras dentro de un texto, y podemos predecir cuál es la palabra que viene después, cuál es la palabra que le da el sentido a todo el contexto, o la palabra clave si ustedes quieren. O bien podemos tener la palabra dentro de un contexto determinado y realizamos una predicción del contexto.
Entonces, Word2Vec puede funcionar en ambos sentidos. Te doy el contexto y tú predices la palabra. O bien, te doy la palabra y tú predices el contexto. Entonces, para poder trabajar con ambos escenarios, hay un modelo específico que se utiliza, según lo que nosotros busquemos lograr, ¿no? Entonces, Word2Vec en realidad es una gama de redes neuronales que podemos emplear para realizar esta conversión de palabras a vectores. Hay dos variantes de Word2Vec. La primera de ellas se llama CBOW, la segunda se llama SkipGram. Cada una de ellas tiene sus propias características, entonces vamos a pasar a ver todo esto con mayor detalle ahora. Bien. Entonces, la primera variante de Word2Vec se llama CBOW, que es acrónimo de Common Bag of Words, bolsa común de palabras. ¿En qué consiste este método, chicos? Vamos a tener un grupo de palabras en una oración. Por ejemplo, el día está frío, ¿no? Que es particularmente válido para el clima que estamos teniendo estos días. Entonces, un grupo de palabras, y esto en realidad lo tenemos que ya entender desde el punto de vista de cualquiera de los métodos que vamos a estar viendo ahora, de los métodos de vectorización. Siempre lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una palabra aparece en un contexto determinado, que le da el sentido a esa palabra. ¿Ok? Entonces, en todo este contexto, vamos a tener palabras que rodean a una palabra en particular, ¿no? Entonces, este contexto es algo que nosotros vamos a entender en el caso de CBOW y de SkipGram como una ventana de palabras, ¿sí? Entonces, el propósito de CBOW, el propósito del modelo de Common Bag of Words, consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos un texto grande. Tenemos un texto de varias palabras. Vamos a tomar una partecita de ese texto. Supongamos que vamos a tomar unas 4 palabras. Y ese va a ser nuestro tamaño de ventana. ¿Ok? Y en ese contexto específico, en esa ventana de palabras que yo estoy tomando, vamos a tener una palabra en la cual nosotros estamos interesados, una palabra pivote. ¿Ok? Por ejemplo, día, ¿no? De esa manera, entonces, tenemos este caso que estamos ahora ilustrando. Permítanme ordenarme un poquito por acá para mostrarles esto. Tenemos entonces esta oración, el día está frío, ¿no? Bien. Vamos a concentrarnos en la palabra día que está en esta oración. El contexto donde se encuentra esta palabra día es toda esta oración que estamos viendo. The day is cold. ¿Qué es lo que hace CBOW? ¿Qué es lo que nos permite hacer este modelo de Common Bag of Words? Le damos todo el contexto, le damos, por ejemplo, las palabras de, is, cold, y lo que yo quiero es predecir la palabra que está al medio. Entonces, una primera entrada va a ser, por ejemplo, the is cold. Lo voy a anotar acá, ¿no? The is cold. Entonces voy a tener algo más o menos como esto. The, y aquí viene algo, ¿no es cierto? Is cold. Entonces, en CBOW lo que yo quiero hacer es predecir qué es lo que viene acá. Quiero realizar una predicción de qué es lo que viene acá en este vacío. Y la salida de la red neuronal va a ser justamente la palabra central, que en este caso es día. Entonces, CBOW va a predecir day en este escenario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Nuevamente, yo introduzco varias palabras que le corresponden a un contexto determinado y este modelo realiza una predicción de la palabra central.
Eso es lo que nos permite hacer. ¿Ok? Claramente podemos ver entonces que la relación es de muchos a uno. Te doy el contexto y tú predices la palabra. Eso es lo que se hace. ¿Ok? Bien. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta acá, chicos, y que también es válido más adelante cuando vemos skipgram, es que por cada palabra nosotros vamos a tener una representación vectorial de varios pesos sinápticos a este nivel. En la primera, en la conexión de la capa de entrada y la capa intermedia. El número de elementos en la capa intermedia nosotros lo decidimos, es un hiperparámetro. Por ejemplo, acá yo puedo ponerle 10 elementos a la capa intermedia de la red neuronal. Al final voy a tener una predicción tipo softmax, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con Sibao es que vamos a preparar los contextos conjuntamente con la palabra principal, ¿no? Entonces, tenemos que elaborar un dataset donde esté, por ejemplo, the day, is day, call day y así, ¿no? Tengo que poner par a par las palabras del contexto con la respuesta que nosotros estamos esperando obtener. Entonces, una vez que nosotros entrenamos nuestro modelo, una vez que hemos realizado el entrenamiento, en esta capa, entre la capa de entrada y la capa intermedia, vamos a tener un grupo de pesos sinápticos, y esos pesos sinápticos se van a constituir en nuestros embeddings. Entonces, los embeddings salen de acá. Esos son los embeddings. Entonces, los valores que tenemos asociados a los pesos sinápticos de esta conexión, nosotros ya los podemos utilizar para realizar comparaciones entre una palabra y otra. Entonces, nosotros podemos emplear métricas tales como, por ejemplo, la similaridad coseno entre los vectores que se generan a este nivel, ¿no? Entonces, de ese modo, cada palabra va a estar asociada a un embedding y vamos a utilizar esos vectores para poder representar cada palabra que tenemos en nuestro dataset. Entonces, en Sibao lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la cardinalidad es de muchos a uno. Entra el contexto a la red neuronal y sale la palabra. ¿Ok? Entonces, si nuestro contexto, por ejemplo, es the is cold, y tenemos una palabra principal que es day, entonces introduzco las tres palabras, the is cold, y espero que este modelo, esta red neuronal, realice una predicción de day, ¿no? Ahora bien, algunos detalles técnicos acerca de este modelo en particular que son válidos para el siguiente. En la última capa de esta red neuronal vamos a incorporar una función de activación softmax. Se trata entonces de un problema de clasificación de multicategoría. Tenemos que utilizar el categorical cross entropy para poder realizar el entrenamiento de nuestro modelo. Se utiliza entonces categorical cross entropy como función de costo para realizar el entrenamiento del modelo Sibao. ¿Ok? Por si acaso, eso también es válido del siguiente modelo que vamos a describir, que es skipgram. En skipgram, en realidad, lo único que varía es la cardinalidad. En lugar de ser de muchos a uno, va a ser más bien de uno a muchos. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Bien, eso es entonces en torno a Sibao. Cuando nosotros hablamos, sin embargo, acerca de Word2Vec en general, vamos a encontrar que Sibao tiene diversas limitaciones. Casi no se utiliza, les cuento, ¿no? Cuando hablamos de Word2Vec, por lo general vamos a tender a referirnos más a skipgram que a Sibao, ¿ok? Debido a que se ha demostrado que skipgram es un modelo más robusto ante diversos escenarios, ¿no? De hecho, nosotros mismos vamos a ver luego un ejemplo en Python de cómo podemos implementar skipgram, ¿ok?
Entonces, tenemos acá la primera versión de Word2Vec que consiste en el Common Bag of Words, con las características que acabo de mostrarles. Entonces, ingresa el contexto y sale la palabra. Vamos a ver ahora la siguiente variante de Word2Vec que se conoce como skipgram. ¿En qué consiste esto? A diferencia del anterior modelo, lo que va a ingresar es la palabra principal, por ejemplo, day. Y de este modelo va a salir el contexto, es decir, va a salir de is cold. Entonces, en el anterior modelo, la cardinalidad era de muchos a uno, ingresa el contexto, sale la palabra, pero en skipgram lo que ocurre es que más bien va a ingresar la palabra y sale el contexto. De esa forma es como funciona esto. Entonces, ¿cómo tengo que organizar el dataset de textos que yo tengo para poder trabajar con skipgram? Lo que yo tengo que hacer es disponer la palabra con cada una de las palabras que integran su contexto. Entonces voy a tener, por ejemplo, day, de, luego day, is, luego day, cold, ¿no? Porque todas esas palabras forman parte del contexto en el cual se encuentra la palabra day. Al final, yo voy a tener un vector predictivo, un vector softmax, que me va a dar las probabilidades con que day está relacionado a de, relacionado a is y relacionado a cold. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que nosotros ya debemos identificar acá es el tema de la cardinalidad. La diferencia entre skipgram y CBAO que veríamos anteriormente es la cardinalidad del modelo. Aquí ingresa la palabra y sale el contexto. De esa forma es como funciona esto. Luego, hay algunos aspectos que conviene tomar en cuenta en torno a cómo implementamos el modelo. En la capa intermedia de nuestra red neuronal podemos tener un número a elección de unidades que nosotros podamos elegir. El número de unidades que nosotros aplicamos en la capa intermedia define cuál es el número de elementos que van a tener los embeddings. Por ejemplo, yo le puedo poner acá 10 unidades y los embeddings por palabra van a tener 10 unidades también. Una vez que hemos entrenado skipgram, los embeddings, o sea, las representaciones de las palabras, van a estar codificadas en la conexión de la capa de entrada y la capa intermedia, tal como podemos ver. De tal modo que nosotros podemos utilizar esas representaciones para poder, por ejemplo, alimentar las mismas a un modelo predictivo que ya realice alguna labor más específica, ¿no? Bien. Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta respecto a skipgram. Esta versión que ahora les estoy describiendo en realidad es la versión básica, pero cuando ya trabajamos con grandes volúmenes de texto, hay que hacer algunas modificaciones a este modelo, ¿sí? Y estas modificaciones que proponen los autores de skipgram van principalmente en el sentido de poder hacer uso de una función de activación que sea más eficiente de evaluar que el tradicional cross entropy que nosotros hemos utilizado en diversos contextos. Lo que ellos hacen es evaluar en realidad este cross entropy, pero por cada contexto. Entonces, esa modificación se la hace con vías a poder crear un modelo que pueda entenderse con grandes volúmenes de datos, porque por lo general, si nosotros queremos crear representaciones, queremos crear embeddings de varias palabras, entonces nuestro repertorio tiene que ser lo suficientemente rico. Y eso involucra de que nosotros tenemos que estar preparados para procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces los autores de esta manera proponen algunas
modificaciones en lo que es la evaluación de la función objetivo y también la incorporación de un proceso que se conoce como negative sampling, ¿sí? Que consiste básicamente en utilizar dos redes neuronales paralelas donde una va selectivamente tomando los contextos y los va alimentando. Pero esa modificación se la realiza principalmente con vías a mejorar la performance del modelo SkipGram. Entonces, esta es la versión original, esta es la versión básica de SkipGram. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la cardinalidad, qué es lo que ingresa. Ingresa la palabra y sale el contexto. En CBAO, lo que ingresa es más bien el contexto y sale la palabra. Entonces, al revés, ¿no? Cuando hablamos de Word2Vec, por lo general vamos a implementar o vamos a encontrar implementaciones de SkipGram más que de CBAO, porque SkipGram ha demostrado tener mejor performance en diversos escenarios. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Inge, ¿puede repetir qué era el negative sampling, por favor? Ya. Negative sampling es una optimización del modelo SkipGram que nos permite alimentar selectivamente, o sea, esto funciona de la misma manera en que teníamos los batches, ¿no es cierto?, en las redes convolucionales, donde primeramente alimentábamos un lote de datos, actualizábamos los parámetros, luego tomábamos otro lote y hacíamos lo mismo. Entonces, este negative sampling nos permite hacer algo similar a eso. Es un batching de los datos que van ingresando con vías a que nosotros vamos a tener volúmenes de datos muy grandes que se le tienen que alimentar al modelo para que se pueda entrenar. Es eso principalmente. ¿Ok? Sí, Inge, gracias. Ok. Bien, esos son entonces los detalles que conviene mencionar sobre CBAO y SkipGram. Ahora, nosotros podemos medir qué tan próximos o qué tan lejanos son los embeddings que nosotros creamos a través de Word2Vec, pero a través de los otros métodos que vamos a ver adelante también, ¿sí? Entonces, en estos contextos nosotros hacemos uso de la similaridad coseno, ¿ya? ¿En qué intervalo de valores está comprendida la función coseno, chicos? ¿Qué dicen? De -1 a 1. Ajá, de -1 a 1, ¿verdad? Entonces, suponiendo de que dos vectores, que ahora estoy diagramando acá, son similares o están relacionados el uno con el otro. Entonces, lo que yo esperaría es que esta similaridad coseno me dé un valor alto. Entonces, el coseno va del rango de -1 a 1, ¿no es cierto? Mientras más pequeño es el ángulo de inclinación que tenemos en el argumento, mayor va a ser el valor del coseno, de tal modo que el coseno de 0 es... ¿Cuánto es el coseno de 0, chicos? Uno. El coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces, cuando los dos vectores son totalmente paralelos, entonces significa que ambos están bastante relacionados uno con el otro. Entonces, en un primer escenario podemos tener un paralelismo total, tal como lo vemos acá, o un ángulo de inclinación que es muy pequeño. Entonces, en este caso decimos que hay una similaridad alta. Analicemos ahora otros escenarios posibles. Vamos a suponer que los dos vectores son ortogonales uno con el otro. Entonces acá tenemos el vector A, que es la representación vectorial de una palabra
y B, que es la representación vectorial de la otra palabra. Entonces, cuando ambos vectores están casi paralelos, el ángulo va a ser menor y el coseno va a ser mayor. Pero, ¿qué ocurre cuando los dos vectores son ortogonales el uno con el otro? ¿El coseno cuánto es? Coseno de 90 grados. ¿Van a ir por la calculadora? El coseno de 90 es 0, ¿no ve? El coseno de 90 grados es 0. Entonces, en este caso decimos que hay una similaridad 0. Entonces, ¿qué implica eso? De que si tenemos dos vectores o dos representaciones vectoriales que son ortogonales entre sí, entonces no hay ninguna relación entre las dos palabras. Son dos palabras totalmente independientes entre sí, si ustedes quieren. Pero podemos tener también otro escenario. Podemos tener, por ejemplo, el escenario en el cual los vectores están así, ¿no? Donde hay un ángulo de inclinación que está, por ejemplo, dado de esta manera. Y aquí tenemos A y aquí tenemos B. En este caso, el coseno va a tener un valor negativo. Entonces decimos que estos dos vectores son opuestos. Entonces, este tipo de representaciones se pueden, por ejemplo, utilizar para poder identificar palabras antónimas entre otros, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un buen corpus de palabras, cuando ya tenemos un repertorio lo suficientemente rico de palabras, entonces ya podemos inclusive empezar a detectar las, las posibles oposiciones que existan entre una palabra y otra, ¿no? Bien. Típicamente, sin embargo, la similaridad coseno se evalúa entre 0 y 1. Entonces, para efectos de poder establecer cuál es el grado de relación que tienen dos palabras, lo que nosotros vamos a hacer es que si el coseno nos da un valor menor a 0, entonces directamente lo convertimos en 0. Y de ese modo vamos a decir que no hay relación entre ambas palabras. A través de esta similaridad coseno, entonces, nosotros podemos establecer cuál es el grado de relación que tienen dos palabras en un contexto determinado. Por ejemplo, hombre es más relacionado a mujer que rey a reina, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar este tipo de relaciones. Si nosotros tuviéramos que graficar los vectores en un espacio de menor dimensionalidad, veríamos que man está más relacionado con woman que king con queen. Entonces podemos ver que hay una especie de clúster que se conforma entre los vectores de man y woman y king y queen, según lo que ilustramos en este caso. Lo propio puede decirse de formas de un verbo, por ejemplo, ¿no? Tenemos el pasado y el presente de caminar, ¿no? El pasado o el gerundio de caminar. Entonces, ambas palabras son más relacionadas una con otra que nadar, por ejemplo, ¿no? La forma base de nadar con el gerundio de nadar, que son swam y swimming, respectivamente, ¿no? Y lo propio ocurre cuando relacionamos palabras que son afines, por ejemplo, a alguna región geográfica, a un país y a su respectiva capital, ¿no? Entonces esperaríamos que Madrid sea más relacionado a España que Roma es a Italia. Entonces veríamos que hay una distancia mayor entre Madrid y Roma que entre Madrid y España y así, ¿no? Entonces, esto tiene cierta relación con algo que ya les había mencionado anteriormente cuando estábamos viendo el tema de reconocimiento facial. Recuerden ustedes que la salida de un modelo FaceNet
era igualmente un embedding que representaba el rostro de una persona, era como su firma digital, ¿no? Y en ese contexto teníamos una función que se conocía como el triplet loss. ¿Recuerdan ustedes en qué consistía el triplet loss? ¿Cómo es que dicen, chicos? ¿Se acuerdan del triplet loss? Lo que buscábamos cuando obteníamos estas representaciones vectoriales de cada persona era codificar vectores que sean lo más próximos posible para imágenes de la misma persona, pero que estén separados de los embeddings de las imágenes faciales de otra persona, ¿no? Entonces teníamos una imagen facial de referencia o anchor image, y lo que queríamos era que esta representación facial, este vector de referencia, sea más próximo a otro vector de la misma persona, ¿no? Sea lo más próximo posible, pero que sea lo más distante posible del vector que le corresponde a otra persona en nuestro dataset de imágenes faciales. Entonces, acá manejamos un concepto diferente, pero un concepto similar en realidad, pero la diferencia que nosotros podemos mencionar entre los embeddings que obteníamos de FaceNet y los que ahora obtenemos por medio de los métodos que estamos describiendo, es que aquí vamos a hacer uso de la similaridad coseno. La distancia euclidiana tiene algunas limitaciones en ese sentido, no nos representa muy bien cuál es la cercanía que existe entre dos vectores. Y por otra parte, queremos hacer que la similaridad tenga un mayor valor posible, dependiendo de cuál sea el grado de relación que tengan las palabras. Entonces, cuando ya se trabaja con word embeddings, la similaridad coseno termina siendo mejor que la distancia euclidiana para poder evaluar cuál es el grado de relación que tienen dos embeddings en particular, ¿sí? Para empezar, la distancia euclidiana no está normalizada. Sería bueno que esté en un rango de 0 a 1 o algo así para que yo pueda medir qué tan bueno es el nivel de relación que existe entre dos palabras, pero no hay eso, ¿no? Entonces, por eso es que preferimos utilizar la similaridad coseno cuando se trabaja con word embeddings. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge, disculpe, ¿existe Sí. algún valor como 0.5 o algo así para que se considere una similaridad coseno válida? Sí, podemos decir que para valores de 0.5 para arriba, la similaridad existente entre dos palabras es alta, ¿no? Para valores que están por debajo de eso, podemos decir que no hay mucha relación. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, cualquiera de los métodos que anteriormente les he descrito tiene la capacidad de generar representaciones de esta naturaleza, ¿no? Bien. Quisiera ahora que pasemos a trabajar en un ejemplo para ir afianzando los conceptos que les he indicado hasta ahora. Entonces voy a pasar este notebook, muchachos, y les voy a explicar en qué consiste. Les estoy pasando entonces por acá el notebook de Skipgram. Bien. ¿Ya lograron acceder al notebook, chicos? Sí, Inge. Ok.
Como les venía diciendo desde el principio, muchachos, la siguiente práctica la vamos a ir haciendo de a poco. Les voy a ir dando los ejercicios en clases para que ustedes vayan avanzando con calma en esto, ¿ok? Entonces, uno de los ejercicios que sí o sí va a estar en la práctica va a ser esta implementación de skipgram, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Por cierto, chicos, hay diversas librerías en Python que podemos utilizar para trabajar con word embeddings. Una de las librerías más populares en este contexto se llama GenSim. Lo voy a anotar por acá para que ustedes puedan tener la referencia también. Entonces, GenSim es una librería de Python que nos permite trabajar con NLP en general. Es una librería específicamente orientada a Natural Language Processing. Entonces, implementa modelos para realizar, por ejemplo, análisis de tópicos, análisis de temas a través de LDA. También tiene modelos para poder generar vector embeddings, que es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, GenSim también tiene su propia implementación de Word2Vec, por si acaso. Para aquellos de ustedes que están interesados en ver más sobre esto, entonces GenSim es una de las librerías más populares en el ámbito de Python para poder trabajar con diversos temas relacionados a NLP. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es implementar desde cero un modelo skipgram y estamos realizando el entrenamiento del modelo también. Entonces, como ya es habitual de otros ejemplos, primeramente incorporamos las librerías básicas que son necesarias, pero también estamos incorporando una librería que se llama NLTK. Esta librería NLTK se utiliza para preprocesar textos, ¿ok? Entonces, a través de NLTK, nosotros, por ejemplo, podemos llevar una palabra a su forma base. Podemos también obtener lo que son los stop words. Los stop words son las palabras habituales que nosotros utilizamos como conectivos en cualquier lenguaje. Por ejemplo, the, después a, entre otros. Entonces, son estos artículos que nosotros vamos a utilizar para conectar una palabra con otra. Entonces, en muchos escenarios, estas palabras son muy comunes. Por ejemplo, los pronombres, después los conectivos que nosotros tenemos en diversos lenguajes, son palabras muy comunes, son palabras que las utilizamos mucho. Entonces, cuando ya queremos realizar un análisis predictivo de textos, en muchos casos nosotros vamos a querer deshacernos de esas palabras que son comunes, ¿sí? Entonces, por tal motivo, es que estamos incluyendo o que estamos realizando una configuración de lo que son los stop words, en este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos, pues, obtener stop words en diversos idiomas. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo en el método preprocess text, de que estamos obteniendo los stop words del lenguaje inglés, del idioma inglés, ¿no? Pero también podemos hacerlo para Spanish. Entonces, NLTK también tiene un registro de los stop words del idioma español y nos va a devolver un listado de los stop words del lenguaje o del idioma que nosotros enviamos como parámetro. Bien, ¿qué es lo que hacemos en esta función preprocess text que ustedes pueden ver? Primeramente vamos a tener un conjunto de varios textos, ¿no? Vamos a tener varios textos en nuestro dataset. Y a partir de él, lo que nosotros buscamos hacer es sacar solamente las palabras, así como el contexto de las palabras. Más adelante, si ustedes se fijan en el ejemplo que tenemos, hay un par de textos que se utilizan como referencia. Los tenemos por acá más adelante. Aquí están, ¿no?
Entonces, estos son los textos que nosotros estamos asociando en realidad. Son dos oraciones, ¿no? La primera dice, la Tierra gira alrededor del Sol. Luego, la Luna gira alrededor de la Tierra. Son dos oraciones. Entonces, obviamente, ya en un dataset completo nosotros vamos a tener más de una oración, vamos a tener varias de ellas, ¿sí? Como les digo, lo que nosotros buscamos hacer es que nuestro vocabulario sea lo más amplio posible. Inclusive, nosotros tenemos a disposición modelos SkipGram ya entrenados para trabajar con algún dataset en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el idioma español nosotros tenemos un modelo preentrenado que ha sido desarrollado por la Universidad de Chile, que se lo puede descargar y es de libre acceso, ¿no? Entonces, estas dos oraciones, lo que estamos haciendo primeramente es separarlas. Podemos ver que el separador de las oraciones va a ser el punto seguido que está de por medio. Entonces, primeramente buscamos este punto seguido en la fase de preprocesamiento que estamos definiendo. Y a partir de ello extraemos las oraciones, ¿no es cierto? Cada una de las oraciones. Cada oración puede tener un grupo de palabras. Entonces, de cada oración extraemos las palabras y eliminamos los stop words, ¿no? Entonces, palabras comunes que nosotros normalmente vamos a encontrar son, por ejemplo, de, ¿no? Este de es un conectivo que nosotros lo utilizamos muy frecuentemente en el idioma inglés, ¿no? Sería el equivalente a el, la, los, las, que nosotros continuamente utilizamos en el español también, ¿no? Entonces, eliminamos estos stop words como a manera de realizar un preprocesamiento de los textos. Eso lo estamos haciendo en cada iteración, ¿no? Lo hacemos para cada una de las oraciones que están en nuestro dataset. También eliminamos lo que es la puntuación, puntos, comas, etcétera, no nos interesan para poder realizar un análisis de textos. Y también para poder garantizar consistencia, vamos a convertir todos los textos a minúscula. Por eso es que ustedes pueden ver acá de que se está haciendo un lower de todas las palabras, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener una oración totalmente normalizada que solo tiene las palabras. Entonces, a partir de ello, lo que hacemos es extraer los stop words. Y cuando ya tenemos esto, ya podemos ir almacenando las palabras que están en cada oración. De esa manera es como realizamos el preprocesamiento de los textos que están ingresando acá. Entonces, aquí viene parte de lo que ustedes ya tienen que ir completando, muchachos. Es este método que dice Prepare Training Data. Aquí lo que vamos a hacer es construir nuestro dataset. Vamos a tener una matriz XTrain y otra YTrain. Y aquí es importante identificar qué es lo que tiene que ir en cada uno de estos elementos. Más adelante, si ustedes le prestan atención un ratito a este bucle que tenemos, donde ya estamos iterando el dataset, ¿no es cierto? Los datos de entrada y las predicciones. Noten ustedes qué es lo que debería salir, ¿no? Entonces, la palabra tierra aparece al lado de revolves. La palabra tierra aparece también al lado de around, ¿no? Entonces, si tomamos una ventana de dos palabras a izquierda y a derecha, vamos a encontrar que tierra, earth, aparece conjuntamente con revolves y también con around, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, una ventana de dos elementos a izquierda, dos elementos a derecha, vamos a encontrar, por ejemplo, que tierra aparece con revolves y aparece también con around. ¿Ok? Entonces, yo tengo que construir mi dataset de esta manera.
tengo que ir encontrando cuáles son las palabras centrales. Por ejemplo, una primera palabra central sería tierra en este caso. Y tierra en el contexto aparece con revolves y aparece con around, tal como podemos ver. Entonces, luego vamos a hacer lo propio con revolves. Revolves, en este contexto de dos palabras a izquierda y a derecha, aparece con earth, aparece con around y aparece también con sun. ¿Por qué no está saliendo de acá? Porque lo hemos volado, ¿no? Los stop words no nos interesan. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, de que revolves, tomando por ejemplo una ventana de dos palabras a izquierda y dos palabras a derecha, aparece con around y aparece también con sun. ¿Ok? Y a izquierda aparece con earth. Entonces, around, sun y earth se constituyen en el contexto de la palabra revolves. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Lo propio puede decirse de around, ¿no? Entonces, si tomamos este contexto de palabras, el contexto en realidad es la ventana, el tamaño de la ventana. ¿Cuántas palabras tomo a izquierda? ¿Cuántas palabras tomo a derecha? Entonces, around, a izquierda aparece con earth, aparece con revolves. Esas son las dos palabras que están por delante de around, ¿no? Y a derecha tiene sun. Entonces ahí está lo que sale, ¿no? Around aparece con earth, around aparece con revolves y around aparece con sun, que son las tres palabras que conforman el contexto de around. Entonces la palabra central en este caso es around y su contexto está compuesto por earth, revolves y sun. ¿Ok? Lo propio para sun, ¿no? Entonces, si nuestro contexto es de dos palabras, presten atención al parámetro que estamos enviando, ¿no? Este valor de 2 que estamos enviándole a la función es el tamaño de la ventana a izquierda y a derecha. ¿Ok? Entonces, en este caso la palabra central es sun. Y en el contexto de sun, ¿qué palabras están, chicos? Sin tomar en cuenta conectivos. Around a la izquierda y moon a la derecha. Ya, en la primera oración, pero, ¿no? Solo en la primera oración. A derecha no tiene nada, ¿no? Porque aquí termina la oración. Pero a izquierda tiene revolves y tiene around, que es de hecho lo que podemos ver acá, ¿no? Estos dos elementos. Ahora veamos la siguiente oración. A ver, vamos a tomar el contexto de revolves. Solamente en esta segunda oración, por si acaso, chicos, después del punto seguido. Lo que está antes ya no nos interesa. ¿Cuál es el contexto de dos palabras a izquierda? ¿Qué palabras están a izquierda? Moon, Tenemos moon, solamente moon, ¿verdad? El D lo estamos volando, esto ya no va. Y a derecha around y earth. tenemos around y earth, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera es como tenemos que ir construyendo nuestro dataset, muchachos. Tomamos una palabra pivote y luego tomamos las palabras del contexto a derecha y a izquierda. ¿Ok? De esa manera es como lo tenemos que hacer. En realidad, el número de palabras que nosotros elegimos a un lado y al otro es algo que nosotros tenemos que decidir. Por ejemplo, en este caso yo le he puesto 2, ¿no? Le he puesto 2 palabras a izquierda, 2 palabras a derecha. Por ello es que podemos ver este parámetro 2 acá. En el contexto, por si acaso, chicos, no se toma en cuenta la misma palabra. Ya, eso por favor a tenerlo en cuenta. Por eso es que se llama skipgram. Skip viene de saltar, ¿no? Entonces, de todo el contexto me voy a saltar la palabra principal. Solamente voy a tomar en cuenta las que están al lado, ¿no? Las que están a izquierda, las que están a derecha, pero no la misma palabra. ¿Ok? Bien.
Entonces, una gran parte de esa lógica ya está implementado, pero algo a lo cual tenemos que prestar atención acá, muchachos, es este bucle donde se van generando los datos. Aquí lo que hacemos entonces es tomar la palabra central, este center word. Todo esto por si acaso lo estamos codificando en one hot. ¿Ok? Entonces la entrada a nuestro modelo va a ser one hot y esperamos que salga one hot también. ¿Ok? Entonces en la posición que le corresponde a la palabra, ¿no es cierto?, de nuestro dataset le colocamos el valor de 1, ¿no?, a la palabra central. Y por cada palabra de contexto tenemos que hacer lo propio. Entonces aquí ya va parte de lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Igualmente hay que asignarle a la palabra vectorizada de contexto el valor de 1, donde corresponde a su posición, ¿no? Para tal efecto tenemos esta función, este arreglito en realidad word2index, que toma la palabra y te devuelve el índice en el vocabulario en que se encuentra ubicada esa palabra, ¿sí? Entonces, en primera instancia ustedes tienen que hacer algo como esto. Le tienen que poner el valor de 1 a la palabra de contexto donde corresponde en el vector onehot. Y luego tienen que llenar los arreglos xtrain y ytrain con estos vectorcitos, con el center word y con el context word. Entonces, por cada palabra central voy a tener como respuesta su contexto, tal como nosotros lo vimos hace un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, entra Earth y la respuesta es revolves. Entra Earth otra vez y la respuesta es around. Entra revolves y la respuesta es Earth. Entra revolves, la respuesta es around y así, ¿no? Para cada uno de los casos. Entonces, esto es X y esto es Y. De esa forma es como tengo que construir mi dataset, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, G. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos armado nuestro dataset, ya podemos alimentarlo a nuestra red neuronal, ¿no? Entonces, este xtrain y ytrain lo alimentamos a nuestra red neuronal para entrenamiento. Ustedes tienen que completar la arquitectura del Word2Vec, solamente son 2 capas. Vamos a hacer que la capa intermedia tenga 10 neuronas y la última capa tiene que ser un softmax. Y este vector softmax tiene que tener un número de elementos equivalente al número de palabras que hay en el vocabulario. Entonces, si ustedes notan, uno de los valores que retorna de esta función prepare training data es B mayúscula. B mayúscula es el número de palabras que hay en el vocabulario. En este caso, mi vocabulario está compuesto por las palabras around con el índice 0, earth con el índice 1, moon con el índice 2, revolves con el 3 y sun con el 4. Entonces tengo 5 palabras en mi vocabulario en este ejemplo. Entonces, la última capa de la red neuronal tiene que tener 5 elementos en total, ¿no? Porque tengo 5 en mi vocabulario. Bien, luego de eso hacemos el entrenamiento tradicional, eligiendo un optimizador, por ejemplo, Adam. Luego empezamos a entrenar nuestro modelo hasta ver cierta convergencia. Y una vez que hemos terminado de entrenar nuestro modelo, ya podemos empezar a analizar las salidas que nos va dando, ¿no? Entonces, le vamos a alimentar, por ejemplo, la palabra moon y vamos a ver cuál es la predicción que nos da. Como les decía, muchachos, la salida va a tener 5 elementos porque tengo 5 palabras en el vocabulario. Cada posición le corresponde a una palabra dentro del repertorio. Entonces, esta primera probabilidad que salió del softmax le corresponde a around, a la palabra around. Esta otra le corresponde a earth. Voy a anotar acá los valores. Esto es para around.
Esto es para Earth. Esto es para Moon. Esto es revolves. Y esto es Sun. ¿Ok? Bien. Entonces, la palabra Moon, como esperaríamos, tiene una baja probabilidad de aparecer consigo misma, ¿no? En ninguno de los casos tengo Moon y luego Moon otra vez, como parte del contexto. Por eso es que la probabilidad es baja. Pero Moon, en las oraciones, aparece típicamente al lado de around, por eso es que around tiene una probabilidad de casi 0,5. Y aparece también conjuntamente con revolves. Entonces, vean ustedes cómo nos va dando como resultado cuáles son las palabras más probables que aparecen en el contexto. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Entonces, yo te doy la palabra y tú me devuelves cuáles son aquellas palabras que aparecen con mayor probabilidad en el contexto. En este caso, moon aparece con mayor probabilidad al lado de around y al lado de revolves. Por eso es que podemos ver que esas dos probabilidades son las que tienen un mayor valor en la salida que nos da la red neuronal. Por supuesto que si ustedes harían la prueba con otra palabra, por ejemplo, Earth, encontrarían algo similar, ¿no? Earth igualmente aparece al lado de around y al lado de revolves, entonces esas dos palabras van a tener una mayor probabilidad en el contexto. Y lo mismo sucedería si le ponen revolves, ¿no? Revolves aparece con Earth y aparece con Sun, entonces esas dos palabras van a tener una mayor probabilidad en el contexto. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Sí. Disculpe, tenía una pregunta sobre Dime. la parte de añadir las capas dense. Ujú, Dice una dense layer de 10 neuronas. ujú. Esa la dejamos sin función de activación, Sí, porque por muy defecto buena creo que pregunta. viene, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias por preguntar, Andrés. No tiene que tener función de activación, es una regresión. Esa capa intermedia tiene que ser una regresión. La última sí tiene que tener función softmax, por si acaso. Está bien, Inge. Gracias. Ok. Bien, entonces por una parte tenemos la salida de la red neuronal, pero ojo muchachos, este no es el embedding como tal. Este es nada más un mapeo de cuáles son las probabilidades de que veamos una palabra al lado de otra. ¿Ya? Así es como tenemos que interpretar la salida. Pero ojo, este no es el embedding todavía. ¿Dónde encontramos el embedding o dónde encontramos los embeddings para cada palabra? Los embeddings son los pesos de la primera capa de la red neuronal, que podemos ver más adelante. Ya. Entonces, acá nosotros podemos ver los embeddings para cada una de las palabras y están en orden, ¿no? Entonces, el embedding para la primera palabra, voy a minimizar esto un poquito para enfocar mejor. Ya. Ok, entonces, ¿cómo obtenemos a través de Keras los valores de los pesos, ¿no? Lo podemos hacer a través de getWeights. Y como quiero los pesos de la primera capa, le paso el valor de 0 acá, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Y fíjense en lo que me devuelve, ¿no? Entonces, este primer vectorcito que vemos, es el embedding para around. Este segundo es el embedding para la palabra earth. Este otro es el embedding para la palabra moon. Este es para revolves. Y el último es para sun. ¿Ok? Estos entonces son los embeddings. Y como lo esperaríamos, podemos ver que ambos embeddings o todos los embeddings que están acá tienen 10 elementos. ¿Por qué?
porque la capa intermedia de la red neuronal tiene 10 elementos. Nosotros lo hemos configurado de esa forma. Entonces, el número de capas que le ponemos a la red neuronal define cuál va a ser la longitud de cada uno de los embeddings. ¿Ok? Si le ponemos 20 unidades a la capa intermedia, entonces los embeddings van a tener 20 elementos. Si le ponemos 5 unidades a la capa intermedia, los embeddings van a tener 5 elementos. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, sí. Ok. Entonces, más adelante, si seguimos con esto, algo que ustedes tienen que implementar también, muchachos, es la similaridad coseno. Ya hemos visto cuál es la expresión matemática, entonces ustedes la tienen que implementar igualmente acá, ¿no? Es el producto escalar de los dos embeddings dividido entre el producto de los módulos de los dos embeddings. Hay funciones de NumPy que nos permiten hacer eso. Ya las hemos utilizado con anterioridad también, chicos, entonces no deberíamos tener inconvenientes ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si tomamos los embeddings que están en la segunda posición y en la cuarta posición? ¿A qué palabras le corresponden esos embeddings? ¿Qué posiciones? Disculpe, Inge. La 2 y la 4, a las que están en los índices acá. La 2 y la La 4 2 es serían, Amun y 4 es Asan. ya, Moon y San, ¿no? Moon y San. Entonces, vean ustedes que esas dos palabras tienen una similaridad de 74.6%, una similaridad de 0.746. ¿Qué significa eso, muchachos? De que Earth y Sun son palabras relacionadas entre sí, porque su similaridad coseno es alta, ¿no? O relativamente alta por lo menos. Pero si ustedes hacen la prueba con, por ejemplo, a ver, vamos a tomar around con Earth, entonces les va a dar un valor que está próximo a cero, inclusive negativo quizás les va a salir. Entonces las palabras que están relacionadas una con otra les va a dar una similaridad más alta. Ustedes cuando ya estén completando el notebook, les voy a pedir que analicen eso también. Entonces, de hecho, lo voy a poner acá como un prompt para que ustedes puedan ir trabajando en ese planteamiento. Lo vamos a establecer de esta forma. Analyze the cosine similarity for different words in the original dataset. Entonces, esto ya lo van a entregar después en un informe, obviamente, chicos. Pero lo que me gustaría que puedan hacer es calcular las similaridades coseno para, por ejemplo, around y Earth, para around con Moon, para Earth con revolves, para Moon con Sun y así. De tal modo de identificar cuáles son las palabras que son más relacionadas unas con otras. Y se van a dar cuenta que este modelo encuentra, por ejemplo, que Moon y Sun son palabras que están más relacionadas entre sí, que por ejemplo, around y Sun, ¿no? Y eso lo van a poder ustedes determinar a través del valor de la similaridad coseno que se obtiene, ¿no? Va a ser más pequeña o inclusive quizás negativa para palabras que no tienen relación una con la otra. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ok. Les voy a dar entonces unos minutitos para que por lo menos puedan irle echando un vistazo al notebook. Tal vez algunos ya están más capacitados con Python, tal vez lo van a resolver ahora mismo, pero les voy a dar un tiempito para que le puedan echar un vistazo y traten de resolverlo, ¿ok? De todas maneras, les voy a pedir que con calma vayan viendo esto y que en sus respectivos grupos vayan pensando un poquito cómo le pueden dar la solución a este notebook. Este ya sería el segundo que tendríamos con vías a lo que va a ser la siguiente práctica. El primero
es el de LSTM, que también les pedí que lo puedan ir analizando en la clase anterior. ¿Ok? Les voy a dar entonces unos minutos para que puedan analizar este notebook, traten de completarlo. De todas maneras, la idea es que ustedes ya puedan ir trabajando en estos ejercicios, de tal modo que cuando ya llegue el momento de presentar oficialmente la práctica no se les vaya acumulando. ¿Ok? Bien, les voy a dar entonces un tiempito para que puedan revisar el notebook, chicos.
Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Trataron de resolver el notebook? Sí, Inge, y bueno, creo que ya lo tengo, pero me dio unos errores al calcular el cosine similarity. ¿Ya? Tal vez me los puedes pasar en el chat personal para que vea cómo asistirte. Ya está bien, Inge, Eh, le paso. Hay algunas funciones, por ejemplo, el inalc norm, para calcular la norma de los vectores o la magnitud, y después np.dot, ¿no? Sí, Para Inge, de hecho, calcular el esos producto son. punto. Sí, eso es lo que estoy usando, por eso no. No. Bueno, le paso, Inge. Ya, ok. Muy bien, chicos. Entonces, les recomiendo que vayan avanzando con este notebook. No dejen para después los ejercicios que les estoy pasando como recomendación, ya que al final se les va a ir acumulando con otras cosas más que vamos a ver. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo ya los ejercicios desde ahora, para que ya cuando llegue el momento de formalmente presentar la práctica, ya tengan ustedes una gran parte desarrollada, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces con nuestro abordaje sobre modelos de lenguaje. Ya hemos visto entonces una gama de modelos que nos permiten realizar la representación de palabras a vectores. En este caso hemos estado hablando acerca de, de las diversas versiones de Word2Vec, que como podemos ver es un modelo que nos permite convertir palabras a su representación vectorial en este caso. Entonces, dentro de este contexto podemos decir que SkipGram es uno de los modelos más robustos que tenemos a disposición nuestra, pero SkipGram, como ustedes habrán notado, chicos, es un modelo en realidad que utiliza información de las palabras que están más cercanas a una palabra principal que nosotros identificamos, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos libertad de elegir cuál es el tamaño de la ventana, de tal modo de hacer que se evalúen como parte del contexto dos, tres, cuatro, cinco palabras que están a izquierda y que están a derecha, ¿no? Entonces, a la hora de configurar nuestro dataset para SkipGram, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la palabra central y establecer como respuestas las palabras que rodean a la palabra principal, ¿sí? Pero dentro de este contexto que evaluamos, no tomamos en cuenta la misma palabra. Tomamos en cuenta solamente a las palabras que rodean a la palabra central. Por eso es que se llama SkipGram, ¿ok? Para construir nuestro dataset, tomamos la palabra central y como parte del contexto solamente las palabras que están al lado, pero no la misma palabra, ¿ok? Entonces, SkipGram nos da buenos resultados cuando nosotros ya evaluamos e implementamos el modelo, pero tiene algunas limitaciones. El hecho mismo de que nosotros tengamos que solamente evaluar una parte limitada de eh, de nuestro texto, ¿no es cierto? Una ventana de palabras en realidad, es algo que hace que SkipGram pierda información de lo que sucede en un contexto más genérico, ¿sí? Porque una palabra no solamente va a estar rodeada de otras palabras que le dan el contexto, sino que también va a estar dentro de un documento, ¿no? Dentro de un texto, dentro de un libro completo inclusive, ¿no? Entonces, en ese sentido es que SkipGram tiene algunas limitaciones en el sentido de poder analizar cuál es el contexto global de la palabra. Esta palabra no solamente va a aparecer en una oración, en un grupo de palabras, sino que va a aparecer en un contexto inclusive más grande, por ejemplo, en un libro o en un párrafo, ¿no es cierto? Entonces, existen otros métodos. Vamos a concentrarnos ahora en el siguiente método,
que nos permiten tomar en cuenta no solamente el contexto local de la palabra, sino también el contexto global. ¿Ok? Entonces, el principal, concepto que nosotros vamos a manejar acá es que una palabra en un texto no solamente está limitada a un grupo de palabras que la rodean, una oración o algo así. Una palabra también forma parte de un ecosistema más complejo, por ejemplo, del capítulo de un libro o de algo así, ¿no? Entonces, esa palabra no solamente tiene un sentido dentro del contexto pequeño que analizamos, como como en el caso de Skip Grant, por ejemplo, sino que forma parte de un contexto inclusive más grande. Entonces, una alternativa que nosotros tenemos nuevamente para generar representaciones vectoriales de palabras es un método que se conoce como GLOBE, acrónimo de Global Vectors for Word Representation, ¿sí? Vectores globales. Entonces, eso ya nos dice algo a nosotros acerca de qué es lo que hace este método en realidad. Lo que va a hacer es analizar cuáles son las coocurrencias de una palabra al lado de otra, pero ya no solamente en un contexto chiquito, ¿no? Sino en el contexto grande en el cual aparecen dichas palabras. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para poder crear embeddings a través de GLOBE es crear una matriz de coocurrencias de las palabras que tenemos en nuestro texto. Entonces, y en esta matriz lo que vamos a ir haciendo es extraer las frecuencias de coocurrencia de cada palabra, ¿no? De cada par de palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un texto que es I like deep learning, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en nuestro texto I aparece con la palabra like 2 veces, ¿no? Aparecen 2 veces relacionados en un contexto determinado. Luego, I enjoy, igualmente, ¿no es cierto? Esa combinación de I enjoy aparece, por ejemplo, una vez. Luego, por ejemplo, podemos tener otra combinación que es, qué sé yo, ¿no? A ver, vamos a buscar otra que aparezca like deep, ¿no? Entonces, esa combinación de palabras, o sea, estas 2 palabras aparecen una al lado de la otra, like deep, una vez en todo el texto y así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es capturar estas frecuencias. Vamos a elaborar una matriz que registra cuáles son las coocurrencias de las palabras en todo nuestro dataset. ¿Ok? Bien, a partir de esto, lo que nosotros vamos a hacer es entrenar un modelo que tiene la capacidad de poder generar embeddings que toman en cuenta estas coocurrencias que originalmente nosotros vamos encontrando. Entonces, para cada coocurrencia, lo que nosotros vamos a hacer es incorporar una función restrictiva. Vamos a incorporar esta restricción. Entonces, BWI y BWJ son los embeddings que genera nuestro modelo, que genera GLOBE en este caso, mientras que BI y BJ le corresponden a los vías, ¿no? A los vías de ambas palabras. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que esta operación matemática, este producto escalar en realidad de cada coocurrencia de vectores, se parezca lo más posible al logaritmo de lo que está en la matriz que vimos anteriormente, al logaritmo de los elementos que están en cada una de las celdas de la matriz, o sea, logaritmo de X y J. ¿Ok? Entonces, como lo que nosotros queremos hacer es que esta expresión se parezca lo más posible a lo que está a mano derecha, entonces tenemos que implementar una función objetivo que sea la diferencia del miembro que está a mano izquierda de la ecuación
y lo que está a mano derecha, que es el logaritmo. Que de hecho es lo que podemos ver acá en la parte inferior, ¿no? Entonces, esta función objetivo, de hecho, es un error cuadrático medio, que resulta de las diferencias de este producto escalar, ¿no es cierto?, de las representaciones vectoriales de cada palabra, con el logaritmo de cada elemento en la matriz de concurrencias. Entonces, esto va a venir ponderado por una función f de x que tiene estas características. Alfa en este caso es un hiperparámetro que nosotros definimos libremente, es un hiperparámetro libre de nuestro modelo. Y este es un normalizador en realidad. Lo que ocurre acá es que algunos elementos van a aparecer con mayor frecuencia que otros. Entonces, puede haber, por ejemplo, coocurrencias que sean muy frecuentes. Por ejemplo, que vayan en el orden de 1000 o 2000, mientras que va a haber otras que son más pequeñas. Por ejemplo, 2, 3, 4 y así, ¿no? Entonces, nuestra función objetivo se puede disparar en valor, ¿no? Puede ser muy, muy grande, ¿no? Y podemos ingresar en problemas de overflow computacional. Entonces, para evitar eso, es que esta función la ponderamos con f de x, que es un ratio en realidad entre, bueno, es un normalizador, si ustedes quieren, entre la frecuencia de la celda x y el máximo valor que tenemos en toda la matriz. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar manteniendo los valores de esta función objetivo en un rango prudente. Y no vamos a correr el riesgo de ingresar en un momento en el cual se nos dispare el valor de la función objetivo y ya no podamos entrenar, ¿no? Bien, entonces, lo que aquí conviene tomar en cuenta, chicos, es que Globe ya no solamente toma en cuenta el contexto local, como lo hacía, por ejemplo, Skipgram dentro del contexto de Word2Vec, sino que Globe ahora va a tomar en cuenta el contexto global. Una palabra forma parte no solamente de una ventanita de palabras que nosotros evaluamos, sino que forma parte en realidad de un contexto más grande. Está dentro de un párrafo, dentro de un ensayo, dentro del capítulo de un libro. Entonces, Globe, en ese sentido, termina siendo un modelo más robusto, ¿no? Sin el ánimo de quitarle, por si acaso, los méritos a Skipgram, que es un método ya de por sí robusto, ¿no es cierto?, pero que con estas limitaciones de que solamente analiza un contexto de palabras determinado. Entonces, Globe ya toma en cuenta todo el contexto global. Toma en cuenta que la palabra forma parte de un contexto que trasciende mucho más allá de una ventana de palabras que nosotros evaluamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contabilizamos cuántas concurrencias existen de cada palabra con la que está a su lado en todo el dataset, en todo el corpus, y de esa manera optimizamos una función que nos permite, pues, encontrar embeddings que tomen en cuenta estas coocurrencias, ¿no?, que tenemos en nuestro dataset. ¿Todo bien hasta acá, chicos, por si acaso? Sí, Inge. Ok. Bien, entonces, acá vamos a quedar para nuestra clase del día de hoy, chicos. El viernes vamos a seguir viendo más métodos afines a lo que es vector embeddings. Vamos a pasar a ver también ya algunos temas que están relacionados a lo que viene después, que es ya una miscelánea de diversos modelos afines a Deep Learning. Entonces, bueno, la recomendación de por medio, ¿no? Vayamos avanzando con los ejercicios que les estoy dando en clases para que ya cuando tengamos la práctica oficialmente establecida, ustedes ya tengan algo avanzado. Ok. Voy a pasar entonces a ver la lista, chicos. Me van a prestar atención.
Fernando, ¿estás? Sí, Inge. Acá. Ok. Andrés, te estoy anotando también. Vía Contreras. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Ok. Christopher. Presente, Inge. Leonard. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Eduardo. Presente, Inge. Johan. Presente, Inge. Dora, estás, ¿no? Te estoy anotando. Presente, Inge. José Alejandro. Ok. Eso es todo entonces para nuestra clase de hoy día, chicos. El viernes continuamos, entonces que tengan todos buenas noches. Igualmente, Inge. Hasta luego. Una consultita, ¿nos podemos reunir luego de la clase, por fin? ¿Sí? Hasta luego, Inge. Ok. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Inge.